buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su espacio Cristianismo Profundo. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Les damos la bienvenida en esta fría tarde, ya aquí en Tecate y en muchos otros lugares sabemos que está lloviendo. Bueno, aquí nos tocó también lluvia en este jueves de tarde lluviosa, entonces esperamos que se encuentre bien donde quiera que esté ahí en el transcurso de su casa, en su oficina, donde quiera que nos esté viendo, esperamos que se encuentre bien. Y les agradecemos su preferencia, como dicen muchas televisoras, no agradecemos su preferencia. Muchos productores. Que estén con nosotros, esperamos que estén, ¿cómo se dice? Continuamente con nosotros cada día, que no se pierdan ninguna de las lecciones. Y si se las ha perdido, pues ahí está nuestro canal, revíselo, ahí tenemos las lecciones pasadas y otros estudios más que a lo mejor pueden ser de edificación para usted, para su iglesia, para su familia. Entonces búsquenos ahí, dele like a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal para que en cuanto subamos un video, usted sea el primero que lo vea. Y pues coméntenos, tenga la libertad de comentarnos, hacernos preguntas, correcciones si es necesario, créanme que los vamos a tomar de la mejor manera. Y en esta tarde pues vamos a empezar un nuevo subtema de este mismo estudio que hemos llevado ya varios meses, del pecado al servicio y a la vida eterna. Ya pasamos el pecado, ya pasamos por el área del servicio, ahora estamos en el área de la vida eterna y estamos hablando de los tiempos finales. Así es que pues hacemos la recomendación, tome su lápiz, papel, su Biblia, una bebida que tenga ahí cercana y vaya al baño para que no le ponga pausa al video y pues adéntrese con nosotros en esta lección. Y vamos, antes de empezar vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Amén, vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu protección, Señor, por la increíble bendición, Padre, de una vez más, un jueves más, Señor, poder estar en este lugar con el propósito de abrir tu palabra, Señor, y aprender de ella. Oramos, Señor, reconociendo nuestra dependencia, Señor, de que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, comprenderla y aplicarla, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta tarde, a nosotros y a cada una de las personas que se disponen a ver este video. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, también queremos esta tarde enviar un saludo a la hermana Ruth Ríos y decirle: hermana Ruth, estamos orando por usted, sabemos que se puso delicada de salud y nos damos cuenta también que nos está siguiendo cuando está en posibilidades de ver nuestros videos. Entonces, hermana Ruth, si nos ve en esta ocasión, le enviamos saludos desde Tecate, hermana, y oramos que el Señor le dé fuerzas y fortalezca y restaure completamente su salud. Y bien, como decía Moy, hermanos, pasamos un buen tiempo estudiando las situaciones de pecado y cómo el Señor nos libró del pecado y cómo podemos estar seguros de la vida eterna. También pasamos un buen tiempo, hermanos, en cómo el Señor nos capacita para el servicio y nos quiere usar. Recuerde que cada persona, cada cristiano, cada hijo de Dios es un ministro y Dios nos quiere usar para su honra y para su gloria. Y estamos ya en nuestras últimas lecciones de este tema del pecado al servicio a la vida eterna, hablando ya de los juicios finales, ¿verdad? Y el tema que nos detiene a hoy, que vamos a estar tal vez 1 o 2 semanas en este tema, vamos a hablar primero de lo que la Biblia enseña acerca de el juicio de los pecadores. Entonces vamos a entrar a este tema, a ver qué nos dice la palabra de Dios en diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras. Así es que, adelante, Yoba. Ok, pues vamos a comenzar, hermanos, con la pregunta número 1, que dice: ¿qué viene después de la muerte? La respuesta la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si respondemos literalmente, la respuesta es que viene después de la muerte, va a haber un juicio, ¿no? En el que todos vamos a comparecer. Me gustaría leerlo en otra versión, un poquito más claro, que dice, la palabra de Dios para todos dice: todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Pues un poquito más claro, ¿no?
Y responde a una de las preguntas que durante toda la vida muchos filósofos se han hecho: ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, la Biblia es clara, ni siquiera lo trata como Posibilidad. Lo trata como un hecho, así va a ser. Después de la muerte, inmediatamente sigue el juicio, como dice aquí la palabra de Dios en Hebreos. Y esto echa por tierra muchas teorías que ya anteriormente en otras lecciones habíamos estado hablando, de que mucha gente piensa, por ejemplo, en la reencarnación. Piensan que después de la muerte van a reencarnar en alguna otra persona, o en algunos casos he escuchado que hasta en animales piensan que algo que tiene vida. Sí. Otros piensan que al morir la vida termina ahí, la existencia termina ahí y no pasa nada más. Bueno, hermanos, nosotros desde nuestra cosmovisión cristiana creemos lo que dice la palabra de Dios, y sabemos y entendemos que después de la muerte vamos a estar delante de nuestro Dios, donde vamos a rendirle cuentas, ¿no?, de todo lo que hicimos durante este periodo de tiempo que llamamos vida. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene después de la muerte? Bueno, como bien dijo el pastor Moy, viene el juicio delante de Dios. Es interesante, hermanos, leer que los que saben y tienen dominio de los idiomas originales de las Escrituras nos explican más los términos. Y la palabra que menciona aquí este versículo de Hebreos 9:27, donde dice: y después de esto el juicio, está hablando en un término general. Esta palabra abarca juicio de todas las personas, pero tenemos que aclarar que son diferentes tiempos, son dos juicios. Abarca el juicio para los creyentes. Después de la muerte viene el juicio para los creyentes. Y aquí leemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También repite este mismo mensaje el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 versículo 10. Este es el juicio, hermanos, para los creyentes. Sí. Y también hay un juicio para los incrédulos. Vemos una explicación de esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huían la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio ante el gran trono blanco, es el juicio para los incrédulos. Bendito sea Dios, hermanos, que el Señor nos agarre verdaderamente convencidos de nuestra fe, y nosotros hayamos reconocido desde el momento en que se nos habló a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, para estar en el juicio mencionado en 2 Corintios 5:10, que se llama el tribunal de Cristo, simplemente para rendir cuentas y ser galardonados por el Señor. Sí, y hablando respecto a esto, pastor, porque hablaba con alguien que tenía esta duda, o más bien él tenía la postura o la creencia de que el juicio con Cristo para los creyentes, esta persona creía que también era para condenación. Nada más para dejar claro, es el juicio con el tribunal de Cristo no es para condenación. No es para condenación. El juicio del gran trono blanco sí es para condenación. Ya no hay premiación ahí. El juicio, el tribunal de Cristo es para premiación. Sí. Podemos alejarnos del Señor en ese momento avergonzados, si no hay nada de lo que el Señor nos premie. Porque, hermanos, acuérdense que
Dice al final del versículo que leí, de Corintios 5:10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí. Entonces, hay obras, hermanos, en el caminar cristiano por las cuales vamos a ser premiados o no vamos a ser premiados, pero no está en riesgo nuestra eternidad con Cristo. Amén. Eso es lo que no está en riesgo. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y fuimos fieles, gloria al Señor. Pero si hicimos algo de lo que venimos aprendiendo en la palabra de Dios, eso trae galardones. Y ahí entendemos que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la explicación de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que quiere decir crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces sí, el tribunal de Cristo es para premiar a los servidores de Dios. El gran trono blanco es para los incrédulos, los que en toda su vida rechazaron el Evangelio, porque el Señor está dando la oportunidad de que todo el mundo escuche el Evangelio, ya sea hablado, predicado, en una canción, en una conversación. Toda la gente debe tener la oportunidad de escuchar, para que no tenga ninguna excusa delante de Dios, para que no diga alguien delante de Dios, ¿por qué me condenas si yo nunca escuché? La Biblia dice que Dios no es injusto. Entonces, todos vamos a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, y el que va a ser juzgado terriblemente va a ser aquel que rechazó a Jesucristo, que no le importó, que dijo que no al Evangelio de Jesucristo. Amén. Ese es el juicio del gran trono blanco. Excelente. ¿Ok? Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que este es uno de los pasajes que debe realmente, hermanos, o nos invita realmente a examinar nuestra vida cristiana. Porque de verdad es aterrador imaginarse que uno puede llegar a estar en esta posición. Llegar delante del Señor y que el Señor diga, nunca te conocí. Entonces, las evidencias, hermanos, de nuestro cristianismo o la manera de ser cristianos es a través del arrepentimiento y de la fe, pero obviamente nuestro cristianismo se ve y se certifica a través de nuestras obras. Y solamente los que estamos y hacemos la voluntad de nuestro Padre somos los que vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y los que no van a ser descartados y sufrir en el juicio del gran trono blanco. Así es. Sí, precisamente en eso que comenta Yoba acerca de nuestro testimonio, pues podemos verlo de esta manera, no cualquier persona que dice que puede opinar de deportes, en realidad puede jugar un deporte. A lo mejor yo no sé jugar fútbol, por decirlo así, pero soy bueno para opinar del fútbol, no quiere decir que sepa jugar fútbol. Entonces muchas veces cometemos ese error de hablar cosas del reino de Dios y ni siquiera somos hijos de Dios, ¿no? Entonces existen esas personas, como decía nuestro Señor Jesucristo en sus tiempos, ¿no? Los fariseos, los escribas, los que decían conocer la ley, pero simplemente eran letras, no era en realidad su forma de vivir, no era lo que evidenciaba que conocían las escrituras, ¿no? Entonces Dios está más interesado en nuestra manera de vivir que en lo que expresamos con nuestros labios. Entonces, en ese aspecto, como dice el pastor Giovanni, nuestro testimonio va acompañado de nuestro arrepentimiento y nuestra conversión genuina. En este pasaje, hermanos, el Señor da una advertencia muy clara contra aquellas personas que profesan falsamente reconocer a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Porque hay falsedad. Personas que en realidad asisten a algún santuario, algún templo de X religión o de X
hablando cristianamente de X denominación, pero realmente nunca se ha convertido. Por eso dice el Señor muy claramente, no todo el que me llame Señor, o el que me llame Jesús, el que me llame Señor. Más porque podemos escuchar en este tiempo a muchas personas en su léxico bien florido, estar ofendiendo a prójimo, familiar, gobierno, etcétera, y en ese mismo momento viene una apuración y luego le dicen, ay Dios mío, ay Señor Jesús, Sí. ayúdame Dios mío. Y en eso el apóstol Santiago es muy claro para decir, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago. Entonces, hay quienes solamente por tradición usan ese lenguaje, pero pues el Señor conoce perfectamente la intención de nuestro corazón. Claro. Ahora, el primer paso para hacer la voluntad de Dios, hermanos, es definitivamente creer en Él. Dice la Escritura, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escribe San Juan, en San Juan capítulo 6, versículo 29, hermanos. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. Y por ahí se comienza, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Y luego, si ampliamos el concepto de decir aquel que hace la voluntad de Dios, está hablando, hermanos, en contra de la esterilidad, que es lo que causa una fe no genuina, una fe muerta, causa esa esterilidad. Y hay muchas personas dentro de los templos que son más estériles que cualquier planta en medio del desierto. El Señor Jesús nos da una enseñanza, y por eso es tan importante, hermanos, e insistimos en abrir lo más que podamos la palabra de Dios para leerla, escudriñarla, meditarla y memorizarla. En el capítulo 7 de Mateo, dentro del Sermón del Monte, uno de los últimos mensajes que el Señor da ahí en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 15, miren, dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y da todo un mensaje ahí, y el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces esto nos enseña, hermanos, que si una persona no tiene frutos para la obra de Dios, pues ¿qué fruto vamos a encontrar o por qué fruto vamos a juzgar a una persona si, válgame la redundancia, realmente no está dando fruto? A esto se le llama una fe estéril, de la cual el apóstol Santiago, tanto en el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, da un mensaje, una explicación amplia acerca de la fe estéril y de la fe que da fruto. Entonces, eso es lo que implica, hermanos, en la vida cristiana, en el diario vivir yo amo hoy, que no solamente nos acerquemos a Jesús y le digamos Señor por un mero formalismo, por un mero acto de palabras religiosas o de una oración hueca, sino que realmente permitamos que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Es decir, en medio de todas las circunstancias, Él gobierna mi vida. Amén. Y me gustaría un poquito enfatizar en este punto, hermanos, de que el término Señor ahora en nuestros tiempos lo usamos muy regularmente, sí, indiferentemente, y lo usamos más que nada como una expresión de respeto, ¿no? Especialmente a una celebridad, a un profesionista o a un adulto mayor. Especialmente. Pero el término Señor, hermanos, en aquellos tiempos se utilizaba como símbolo de control, dominio y poder sobre algo o alguien. Los sinónimos de Señor en aquel tiempo podrían ser maestro, amo, dueño, soberano, gobernador y autoridad suprema. Y nada más para hacer como una símil, a la única persona en aquellos tiempos a la cual se le denominaba como el Señor era al emperador, al César.
quien era la máxima autoridad y se autoproclamaba como un ser divino. Nosotros, hermanos, entendiendo lo que significa Señor, es que hacemos a Jesús nuestro Señor, entendiendo que lo hacemos nuestro dueño, nuestro soberano, nuestro gobernador y nuestra autoridad suprema. Y si realmente Jesucristo es todo esto en nuestra vida, pues obviamente se va a ver reflejado en nuestra vida haciendo su voluntad. Y sería bueno, hermanos, que no está aquí en nuestras notas, pero se diera usted a la tarea que debemos despertar en usted este interés y se diera a la tarea de estudiar algún tema en su Biblia que hable del señorío de Cristo, lo que implica el señorío de Cristo. Como dice Jehová, no es una mera palabra formal cuando nos dirigimos a Dios. Estamos hablando de una palabra, de un rema de Dios, una palabra en acción que nos lleva a someternos a la voluntad completa de nuestro Señor. Si usted es un laico que asiste nada más a la iglesia y dice, no sé cómo buscar esto, acérquese a su pastor y dígale, pastor, a ver, enséñeme algo acerca del señorío de Cristo. Porque acuérdense, hermanos, que en la palabra no solamente aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese es el inicio. Pero lo que realmente Cristo quiere ser en nosotros es nuestro Señor. Y es decir, que nosotros voluntariamente sometemos nuestra vida a la voluntad de Él en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí es donde muchos cristianos en todos los templos batallan, porque le decimos a Jesús, bueno, tú eres mi Salvador, amén. Tú eres el Señor, sí, pero no te metas en esta área de mi vida. Y tenemos áreas en nuestra vida escondidas, las cuales no queremos que Jesucristo gobierne. Entonces, no podemos limitar a Dios a nuestro antojo. Entonces, ¿es nuestro Señor o no es nuestro Señor? Simple y sencillamente. Entonces, por eso despertamos en ustedes un interés y una curiosidad de investigar en las Escrituras lo que implica el señorío de Cristo en nuestras vidas. De hecho, hay un dato que me encanta y me gusta dar siempre que hablamos de esto de Jesús como el Señor. Y es que en el Nuevo Testamento encontramos el término Salvador refiriéndose a Jesús 17 veces. Mientras que encontramos el término Señor refiriéndose a Jesús 700 o más de 700 veces. Entonces, el énfasis, hermanos, en la palabra de Dios es más que evidente. Jesucristo quiere ser su Señor. Y cuando hablamos del tema de salvación, ya digo para terminar con este párrafo, ¿no? Cuando hablamos hoy de Romanos 10, que si confesares con tu boca y todo eso, lo que decimos ahí, hablar de salvación, precisamente el versículo 13 de Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, el señorío de Cristo, hermanos, es una parte muy importante en la palabra de Dios. Y como bien decía Yoba en ese dato que nos da, tenemos cierta cantidad de números para Salvador y mucho más para Señor. Entonces, estamos diciendo todo esto para responder a la pregunta, ¿quién entrará en el reino de los cielos? ¿Sí es esa, verdad? Sí. No el que le dice nada más Señor por decirlo, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos y reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida. Amén. Bueno, la siguiente pregunta, ¿sí pasamos a la siguiente? La siguiente pregunta, hermanos, dice, ¿qué le va a decir Jesús a aquellos que lo llamaban a él Señor, pero en realidad no vivieron bajo su señorío? Precisamente en el mismo tenor que llevamos, ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Va de la mano con lo que estábamos mencionando hace rato, de decirle Señor simplemente por decírselo, en realidad demostrar que Él es el Señor de nuestra vida, ¿no? Y también
dentro de esta pregunta o dentro de esta respuesta podemos hacer mención de aquellas personas que se mofan de ser siervos de Dios, de ser pastores, líderes, evangelistas, profetas, como se dice ahora, y apóstoles y todo eso, querubines ya. Por pronto tendremos un querubín acá con nosotros también por las fechas de diciembre. Querubín, te mandamos un saludo, querubín, hasta allá, hasta Phoenix. Entonces se mofan de eso y como dice aquí, ¿no?, este versículo: en tu nombre echamos fuera demonios, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Y obviamente por no reconocer el señorío en nuestras vidas, en las vidas de estas personas, el Señor va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y pues de alguna manera el pasaje deja en claro que hicieron todo esto y lo hicieron fuera de la voluntad de Dios. Es decir, no lo hicieron para el Señor, lo hicieron fuera de la voluntad del Señor, y eso obviamente declaraba que ellos eran... no eran creyentes genuinos, no eran cristianos genuinos, ¿no? Por eso es bien importante, hermanos, por eso el pasaje dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, y les decía hace un rato, es un buen tiempo cada vez que vemos y tocamos estos temas, es un buen tiempo para examinar nuestra vida cristiana y ver qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Sí, en este pasaje, hermanos, que está dentro de uno de los temas que Jesús predicó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, el Señor está desenmascarando claramente a personas que aparentaban ser religiosas, como explicábamos hace rato, pero que realmente no tenían una relación personal con Él. En el día del juicio, hermanos, solo nuestra relación con Cristo, nuestra aceptación de Él como nuestro Señor y Salvador, y nuestra obediencia a Él será tomada en cuenta para ser galardonados. Muchas personas, desgraciadamente, hermanos, piensan que son buenas y aparentan cierto estilo de vida religioso y piensan que por eso serán premiados con la vida eterna. La fe en Cristo, hermanos, definitivamente es lo único que se tendrá en cuenta en el día del juicio. Si realmente pusimos nuestra confianza en Jesucristo para nuestra salvación y si lo reconocimos como nuestro Señor para darle curso a nuestro diario vivir. Eso es, hermanos, lo que va a ser tomado en cuenta. Qué triste, hermanos, es este pasaje de desenmascarar, ¿cómo se diría? Desenmascarización. Bueno, no, desenmascarar. Estoy inventando verbos. Estoy inventando aquí conjugaciones. Porque estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué le va a decir Jesús a aquellos que lo llamaban Señor, pero en realidad no vivieron bajo su señorío? Pues nunca los conocí. Entonces le van a reclamar: Señor, pero nosotros hacíamos esto y esto y esto y esto. Miren, hermanos, este pasaje es muy interesante porque a mí me han hecho muchas preguntas. ¿Por qué si nos damos cuenta que X persona no vive, no da un testimonio verdaderamente cristiano, pero es un predicador? Y cuando a veces predica, a veces, no es siempre, se siente la palabra. Hay respuesta a lo que él dice. Y debemos entender, hermanos, que esa persona está usando la palabra de Dios y Dios ha prometido que él va a honrar su palabra. Amén. O hay de aquel que hace mal uso de su palabra. Por eso advertimos en el mensaje anterior de este mismo pasaje: guárdense de los falsos profetas, porque los hay. Entonces, pero debemos entender esto bien claro, hermanos. Dios honra su palabra y muchas veces hay resultado. Cuando una persona expone la palabra de Dios, Dios va a honrar su palabra, no a la persona, sino su palabra. El apóstol Pablo decía: hay quienes predican el evangelio por interés, hay quienes predican el evangelio por ganancias deshonestas, hay quienes predican el evangelio porque realmente saben lo que están haciendo. Para mí es una impuesta necesidad y ay de mí si no lo predicara.
Pero cuando se predica el Evangelio, cuando se habla la palabra de Dios, Dios honra su palabra y hay resultados, no para la persona, sino para la palabra de Dios, por el honor que Dios tiene de su palabra. El que usa la palabra, el Señor va a respaldar su palabra. Incluso, hermanos, al momento de predicar, Dios honra su palabra, no mi testimonio. Si yo trato de hablar mi testimonio para que alguien se convierta, no se va a convertir. Pero si le hablo el Evangelio, se va a convertir porque Dios honra su palabra. Y por eso tenemos la advertencia, como decía en el pasaje anterior aquí de Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Entonces lo vamos a escuchar una vez, y por muy bonito que hable, si su testimonio no me dice que tiene una comunión con Cristo realmente, pues debo tener cuidado con ese tipo de personas. Claro. Porque está esta sentencia: a las personas que no viven bajo el señorío de Cristo, simplemente les va a decir: nunca os conocí, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Okay. Qué terrible, ¿no? Sí. De miedo. No vamos a poderle decir, porque aquí está la advertencia de Jesús: Señor, pero yo profeticé en tu nombre. Y otro le va a decir: Señor, yo eché fuera demonios. Señor, yo los tumbaba con el aliento santo. Yo los tumbaba, hicimos milagros. Bueno, qué terrible, ¿no? Porque aquí aclara bien el Señor en este pasaje: en tu nombre hicimos milagros. Pues qué triste realidad, hermanos, porque el hombre no tiene la capacidad de hacer milagros. Sí. Es Dios quien honra su palabra. Pero aquel que no, aunque le diga al Señor, pero no se somete al señorío de Cristo, esta es la declaración final. Estamos hablando de el juicio de los pecadores. Nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es sumamente serio el tema del juicio final, sea para cristianos o sea para pecadores. Todo esto tenemos que decirlo, tenemos que leer las Escrituras y tenemos que darnos cuenta que hay una enseñanza seria al respecto, para que no seamos, no nos sorprendamos en el momento del juicio final. Si alguien no se va en el arrebatamiento de la iglesia y se queda a pasar parte de la tribulación, donde Dios tiene misericordia de su pueblo todavía y lo libra del juicio del gran trono blanco, si no tenemos cuidado en ese tiempo ahorita de conocer las Escrituras, nos vamos a llevar unas tremendas sorpresas en ese día. Entonces, y la sorpresa que tenemos ahorita nosotros es que el tiempo se nos ha terminado y tenemos que poner pausa aquí. Tenemos mucho más que comentar, muchos pasajes más que leer, pero como siempre, hermanos, no queremos correr, pero porque queremos que este sea un tema que quede claro. Esperemos no enredarnos nosotros mismos en nuestros juegos de palabras, sino que seamos claros en el mensaje que queremos transmitir. Hay un juicio para los pecadores, un juicio para los que rechazan el Evangelio, un juicio para los falsos cristianos, que no se le puede decir falsos cristianos. No. Simplemente eso no es. Para el que se dice cristiano, pero no lo es. Existe, claro, hermanos. Y vamos a ver la próxima semana, con la ayuda de Dios, unas consecuencias terribles que nos marca la Escritura en diferentes pasajes de lo que ese juicio de condenación significa, representa y se va a aplicar. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Algo más, Jehová, para despedir esta noche? Solamente, hermanos, si usted analiza su vida y se da cuenta que no está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios quiera y use este tema para que despierte ese temor de Dios adormecido en su vida y enderece la barca y comience una vez más a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Algo más, güey? Una frase que siempre usa el pastor cuando oficia la Santa Cena es: examínese cada uno a sí mismo y pongámonos a cuentas con el Señor. Si es que es nuestro caso, pongámonos a cuentas con el Señor para que pues no nos toque esta frase que dijimos ahorita al final, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, una vez más en este momento la bendición de poder abrir tu palabra y platicar de estos temas tan interesantes que nos
nos llevan a una realidad en nuestro diario vivir. Nuestro lenguaje no es simplemente aprendido, no es rutinario. Nuestro lenguaje nos compromete con un estilo de vida. Y si decimos que Jesucristo es el Señor, y si cantamos que Jesucristo es el Señor, debemos vivir de acuerdo a eso que estamos diciendo y cantando. Y ayúdanos a reconocerte, Padre, en todo momento como nuestro Salvador, pero también como el Señor de nuestra vida. Porque sabemos que viene el tiempo en el que habrá un juicio en el cual muchos van a ser rechazados por haber practicado un falso evangelio o una falsa fe sin el fruto que tú esperas de nosotros, que es hacer tu perfecta voluntad. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a caminar dentro de tu perfecta voluntad todo el tiempo, Señor, para poder dar el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, y que nuestro testimonio sea el correcto delante de Dios y delante de los hombres. Pedimos por nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, que este tema sea de reflexión y que este tema nos ayude a interesarnos por la enseñanza de tu palabra en los diferentes temas escatológicos, Señor, para poder aprender que vienen esos tiempos y debemos estar listos para comparecer delante de ti en el tribunal de Cristo para ser galardonados y no en el juicio de los incrédulos. Dios Todopoderoso, te agradecemos la bendición de abrir tu palabra y estar aquí con nuestros hermanos en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Si el Señor nos presta la vida y la salud, nos vemos la próxima semana, y que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Tu